Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para darle gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos. Hoy tenemos unas lecturas muy hermosas y yo les recomiendo que lean también la primera lectura, pero no del leccionario o del misal, sino que la lean directamente de la Biblia. Es el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Es la historia de Naamán. Naamán era un general que era muy victorioso, era muy estimado, era pues muy popular, era una persona muy importante en su país, pero era un leproso. Y tienen relación tanto la primera lectura como el Evangelio en el tema de la gratitud y en el tema de la lepra. En el Antiguo Testamento, así como en tiempos de Jesús, la lepra la podemos nosotros ver como un símbolo del pecado. Ahora vamos a ver, Naamán era un general muy victorioso, nos dice. Era muy estimado y era una persona pues muy importante, muy influente en Asiria. Y él tenía una esclavita hebrea, que le dijo a su patrona, era la esposa de Naamán, que había un profeta en Israel que podría curar a este general de su lepra. Y esto le dio a este general pues esperanza, y fue al país de Israel buscando esta sanación. Hay muchos más detalles en la historia que está muy hermosa, pero voy a enfocarme en este punto. En que cuando él llegó con el hombre de Dios, con el profeta, él tenía sus expectativas. Él decía: el profeta va a sanarme de esta manera. Él va a salir, va a invocar a su Dios y va a poner su mano sobre la parte enferma y yo voy a recibir la sanación. Ahora, cuando llegó, fue una gran desilusión de su parte, que el profeta ni siquiera salió a recibirlo, sino que mandó a uno de sus criados a darle un mensaje. Y el mensaje fue este. Dice: vete, báñate 7 veces en el río Jordán y recibirás tu sanación. El general se enfureció, dice que estaba enojadísimo. ¿Por qué? Porque el profeta no había actuado de acuerdo a sus expectativas. Él quería que saliera el profeta en persona, que invocara a Dios, que hiciera como este acto mágico, que pusiera su mano en la parte enferma y recibir la sanación. El general se volvió enfurecido y ya estaba a punto de irse a su país. Pero ¿qué pasó? Sus esclavitos, personas humildes que andaban con él, se acercaron a él y le dijeron: ¿por qué no haces lo que el hombre de Dios te dijo? Si te hubiera mandado a hacer algo dificilísimo, lo hubieras hecho. Pero ahora que te mandó a hacer algo tan sencillo, pues cuanto más razón, ¿por qué no lo haces? Y ellos, con su humildad, pudieron ayudarle a este hombre orgulloso y soberbio a sobreponerse a esta soberbia y a aceptar el mandato del hombre de Dios y a llevarlo a cabo. Y así fue. Él fue al río Jordán, se bañó 7 veces y fue sanado de su lepra. Podemos verlo como una imagen del pecado, que cuando nosotros obedecemos las instrucciones de una persona que nos habla en nombre de Dios, de cómo salir de nuestro pecado, de cómo recibir nuestra sanación, si nosotros obedecemos estas instrucciones, podemos nosotros recibir esta sanación. La obediencia requiere necesariamente una actitud de humildad, y eso es lo que Dios nos pide, que nos acerquemos a Él con humildad, con fe, con confianza.
Ahora, no solamente Naamán, este general orgulloso y soberbio, no solamente recibió la sanación de su lepra, de la enfermedad que tenía en su piel, sino que también recibió una sanación en su corazón de esta actitud de soberbia. Y no solamente de soberbia, sino de idolatría. Nos dice que cuando él regresó para darle las gracias al hombre de Dios, al profeta Eliseo, y le quiso ofrecer regalos a cambio de este milagro que había recibido. El profeta Eliseo no quiso recibir los regalos, no los aceptó. Aunque el general le insistió, el profeta no los aceptó. Entonces el general le pidió, puedo llevarme un poco de tierra de Israel, porque de ahora en adelante yo no voy a adorar a ningún otro Dios más que al Dios de Israel. Y aquí podemos ver que si nosotros hemos recibido un regalo de Dios, si hemos recibido un milagro de Dios en nuestra vida, esto nos debe ayudar para deshacernos de todos esos ídolos, de todas esas cosas que ponemos delante de Dios y de darle nuestro corazón enteramente a nuestro Señor. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos hacer cada vez que nos damos cuenta tantas maravillas y tantos milagros que el Señor hace por nosotros día con día. Y eso fue lo que hizo el profeta Naamán. Él quiso expresar su gratitud, él mostró el cambio de su corazón, que él de ahora en adelante iba a adorar solamente al Dios de Israel, porque como él mismo lo dijo, porque ahora sé que no hay otro Dios sino en Israel. En el Evangelio es una historia algo parecida. Son estos 10 leprosos que se acercan a Jesús para pedirle que tenga compasión de ellos. Y Jesús nomás les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y cuando iban en el camino que recibieron su sanación, uno de ellos, que era samaritano, regresó para darle gracias a Jesús. Y vemos cómo el Señor se admira. Dice, ¿no eran 10 los que se sanaron? ¿Por qué? ¿Dónde están los otros 9? ¿Acaso no va a venir ninguno más que este forastero a darle gracias a Dios? Y vemos cómo en este pasaje vemos no solamente el paralelo de la lepra y de las instrucciones que da el hombre de Dios, en este caso nuestro Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, que les da unas instrucciones muy sencillas. Les dice, vayan y preséntense delante de los sacerdotes. Y este lo podemos ver también como una imagen del sacramento de la confesión. Cuando el Señor nos dice que vayan y preséntense delante del sacerdote para que reciban la sanación de esas heridas, de esa enfermedad del pecado que traes en tu corazón y en tu vida. Es una manera muy sencilla de recibir la sanación de nuestras almas, ir a confesar nuestros pecados. Es todo lo que el Señor nos pide para darnos la sanación de nuestra alma, de nuestro espíritu. Ahora vemos también cómo este forastero regresó para darle gracias a Dios, para darle gracias a Cristo. Y dice, venía alabando a Dios y cuando llegó con Jesús, se postró delante de Jesús y le dio gracias. El forastero le dio gracias a Jesús. Y Jesús dijo, él vino a darle gracias a Dios. Nuestro Señor está aquí diciendo que Él es Dios. Es una de las partes en el Evangelio en el que Él, digamos descaradamente, ¿verdad?, nos dice que Él es Dios. Él nos dice que Él es divino, que Él es el Hijo de Dios. Y vemos cómo este samaritano lo reconoce y se postra delante de él y le da las gracias. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? Te ha dado la salvación, te ha dado el bautismo, te ha dado tantos dones. ¿Y cuántas veces nosotros hemos regresado? ¿Cuántas veces tú has regresado para darle gracias a nuestro Señor y para reconocer en Jesucristo a tu Dios? Esta es una cosa que nos debemos preguntar. Y yo les digo, aquí hay otro punto. El samaritano, igual que los otros 9 ingratos que no regresaron, pero el samaritano recibió este milagro de la sanación, vino a darle gracias a Dios y después nuestro Señor Jesucristo le dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. No solamente lo sanó de su lepra, pero también le dio el regalo de la salvación, que es mucho más grande. Y si nosotros hemos recibido dones, milagros, maravillas de parte de nuestro Dios, no solamente debemos estar agradecidos por estas maravillas, sino que necesitamos venir a darle gracias, y en el darle gracias a Dios recibimos también el regalo de la salvación. Y esto lo hacemos principalmente a través de nuestra asistencia a la misa.
La misa, la Santa Eucaristía, de hecho, significa acción de gracias. Cuando venimos a misa, venimos a darle gracias a Dios por todos sus milagros en nuestra vida y venimos a recibir de Él el milagro de la sanación, de la salvación en la Santa Misa. Entonces, el Señor quiere hacer grandes cosas por nosotros. Quiere sanarnos de nuestro pecado, sanarnos de nuestras heridas, quiere darnos muchos dones, pero quiere que nosotros vengamos agradecidos a Él, lo reconozcamos como Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y así recibamos no solamente estos dones temporales, pero también la salvación eterna. Bueno, pues mil gracias, hermanos, y ya saben, hay que irnos a confesar y hay que irnos a presentarnos delante de Dios este domingo para darle gracias y para recibir de Él el regalo de la salvación. Dios los bendiga, hagan una oración por mí y yo voy a estar orando por ustedes. Arrivederci.